Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un video muy, pero muy interesante. Tiene que ver con un protestante. De hecho, estaba investigando un poco más acerca de él y de hecho entiendo que él es un pastor. Entonces es un pastor protestante que se tomó la iniciativa de ir a visitar una iglesia católica por primera vez. De hecho, él hace todo tipo de videos, ha ido a visitar iglesias ortodoxas, otras iglesias meramente históricas en el ámbito protestante. Entonces es una persona muy abierta a lo que es conocer distintas fes, distintas creencias. En esta ocasión entonces él visitó una catedral en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake City. Entonces, este protestante nos comparte cómo fue este recorrido a través de esta iglesia católica. De hecho, algo que también quería mencionarles brevemente, este video que él hizo ya hace algunos años atrás y tiene más de 1 millón de vistas. Es algo increíble. Entonces quería yo también traerles a ustedes este video porque cuando yo lo vi hace también un par de años atrás, me causó también gran curiosidad. Eso fue más o menos durante el tiempo de mi conversión. Recuerden que yo fui protestante por más de 16 años y abracé la fe católica. Bueno, en el año 2022 fue cuando oficialmente me acogieron, ¿no?, como miembro de la Santa Iglesia Católica, lo cual me llena de felicidad porque sé que estoy en la plenitud de la fe. Y ahora, bueno, mi trabajo también, mi tarea como buen cristiano católico que trato de ser, es también difundir nuestra fe a través de las redes sociales. Ahora también, en el mismo canal de este hermano protestante nuestro que lleva por nombre Matt, así se llama él, también hay otro video donde veo que tiene una especie de diálogo con otros dos protestantes que también tienen canales muy amplios y estuvieron hablando de hoy por hoy, algo más reciente, del por qué tantas personas están regresando a la Iglesia Católica y muchos otros también se están yendo a lo que es la Iglesia Ortodoxa. Entonces, ellos tienen este diálogo y quiero presentarles brevemente unos minutos de este diálogo para que ustedes escuchen las preguntas que ellos se hacen, las respuestas que también se dan y al mismo tiempo, posterior a este breve video, quiero presentarles también este recorrido que él hizo en esta iglesia, que está muy hermosa, por cierto, en lo que es la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, Estados Unidos. Al final, mis hermanos, quiero también hacer una breve observación de algo que sucede muy al final de lo que es el video. La verdad que muchos se van a sorprender y también vamos a tratar de dar respuesta según lo que nos dicta nuestra fe católica respecto a esto que sucedió justo al final del video. Así que mis hermanos, no se lo pierdan el video a continuación. To talk about why we are seeing in the evangelical world De hecho, y si quiero que platiquemos, tengamos este diálogo de lo que estamos viendo en el mundo evangélico a shift toward the more traditional Roman Catholic and Eastern Orthodox view. respecto a este cambio que ha sucedido últimamente, donde muchos evangélicos están yendo ya sea a la iglesia católica o lo que es la iglesia ortodoxa, Views, especially among young men. especialmente en lo que es la generación más joven. What do you think is the drawing card for many young men? And the reason why Básicamente, él entonces comienza con esta primera pregunta de el por qué él cree o ellos creen que estos jóvenes, esta generación joven, está teniendo este cambio de actitud y muchos están regresando a lo que es algo más histórico, más tradicional. that's sort of my first question. Esa es mi primera pregunta, le dice. Yes, the first two things. It's Sí, de hecho son las primeras dos cosas que mencionaste. De hecho, este joven del canal Redeemer habla un inglés bastante rápido, así que vamos a tratar de hacerlo de manera resumida. mostly the internet, and it's this idea of wanting tradition. Dice, realmente entonces lo que mencionaste tú brevemente es la internet, pero también la tradición. And the internet advertises orthodoxy and Catholicism Y hoy por hoy dice, parecía ser como que la internet está promoviendo más lo que es la ortodoxia, el movimiento ortodoxo de la iglesia ortodoxa y lo que es la fe católica. as the only place to get such stuff. If you want Promueve la internet estos dos grupos como el único lugar o exclusivo para poder obtener
esto que tanto se anhela en el protestantismo como lo es la tradición. Tradition, if you want the church fathers, if you want beautiful churches, Si tienes interés en la tradición, en los padres de la iglesia e incluso grandes edificios arquitectónicos como pues las iglesias que se encuentran ya sea en la iglesia católica o en la iglesia ortodoxa. if you want beautiful hymns and liturgy, you need to go Si quieres cantos hermosos, liturgia, Catholic and Orthodox. That's what the internet says. tienes que ir, dice entonces, a lo que es la iglesia ortodoxa o la iglesia católica. Es lo que nos promueve hoy por hoy el Internet. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Acá para comenzar con esta primera pregunta. También, mis hermanos, quiero recordarles que hice un video. De hecho, si no han tenido la oportunidad de ver el video que está aquí en pantalla, eh, este joven protestante también, básicamente, una de las grandes quejas que él nos estaba presentando en este video es que hay una gran hambre, un gran deseo en lo que es el movimiento protestante de regresar a lo que es la tradición, de regresar a las raíces, de ir más allá de lo que es el 1517, que es cuando comienza realmente la reforma protestante. Entonces, lo que dice este joven de la parte de arriba va muy de la mano con este video que hice hace algunos días, donde otro protestante básicamente está diciendo lo mismo, que su percepción y la percepción que se tiene desde fuera a lo que es la iglesia protestante meramente más moderna, es que pareciera como que se han olvidado de lo que es la liturgia, de lo que es la tradición y han abrazado un movimiento pues más moderno y más que nada porque muchos creen que todo aquello que es más reverencial, más litúrgico, como que parece muy católico, entonces muchos tratan de desligarse lo más que se pueda con la Iglesia Católica y terminan entonces pues destrozando la liturgia, terminan destrozando la tradición y abrazan un movimiento mucho, pero mucho más moderno, a tal manera que cuando muchas personas les visitan, pareció ser que la percepción que se tiene es que acaban de ir a un concierto de rock más que a un lugar de reverencia, de respeto y de adoración que se supone como debería ser. Entonces, esta primera parte se me hizo muy, muy atinada y muy parecida a lo que este otro joven protestante nos había mencionado anteriormente. También quiero entonces presentarles acá una segunda pregunta que le hace por el minuto más o menos a minuto 24, creo es. Some of it, of course, I would reject because I don't believe that it's Entonces él está ya hablando también de las cosas que pues que él rechaza, ¿no? De la Iglesia Católica, porque según su óptica, lo cual ya hemos dicho anteriormente, es un problema meramente del protestantismo, donde cada persona, bueno, dice, yo no creo que esto sea correcto, yo no creo que aquello sea correcto, es en base simplemente a mi propia percepción que yo tengo de las Sagradas Escrituras, ¿no? in line with what I believe the Scripture teaches. But what is it? What are some of the aspects of it that are really appealing? Entonces, ¿cuáles son realmente aquellos aspectos, ya quizás profundizando un poco más, que están llamando la atención, que se les hace atractivo a estas personas que regresan a la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa? According to the people that you've talked to, Según las entrevistas que tú has hecho, personas que les has preguntado esto. what are some of the things that people say this is what I really like? Because, like I said, for me, I see things like the papacy. Porque para mí, personalmente, yo veo cosas como el papado, I see things like even things like praying the rosary and things cosas, por ejemplo, dice como rezar el rosario. like that. And those are to me immediate. Like I don't Y yo de manera inmediata, dice, yo siento un rechazo, como que no, no, yo no hago eso. want anything to do with that. I'm not interested No estoy interesado en ello. in that. That has no appeal to me at all. Eso a mí no me llama la atención en lo absoluto, dice él. What is it that do you think that is appealing? I know we've already said tradition, but I want to dig down a little deeper and say Pero ya sé que se dijo la tradición, por ejemplo, pero quiero ir un poquito más profundo. what traditions? What do they like? ¿Qué tradiciones son estas? ¿Qué es lo que les gusta o les llama la What atención? is it that's drawing them to these two movements, which have major differences with Protestantism? ¿Qué son entonces estas cosas que les llaman la atención a los evangélicos, que los lleva a la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Católica? Que por cierto, dice, estos dos grupos tenemos grandes diferencias entre estos dos grupos con lo que es el movimiento protestante.
I would say by tradition, I would define that as historical continuity because Por tradición, dice, me estoy refiriendo a una continuidad histórica. everyone has a tradition. You know, the tradition Todos tienen alguna especie de tradición. of evangelical contemporary worship. It's a tradition that goes back to like the 1980s. Por ejemplo, si hablando de los evangélicos pues más modernos, estamos hablando de los 1980s, 1980s, Um, and they want something that they feel is connected to the apostles, where they can y muchos de ellos quieren ser parte de una iglesia que los conecta, los religa, por así decirlo, con los apóstoles, draw a direct line of continuity y que se tiene una directa continuidad eh, ininterrumpida de lo que es la sucesión apostólica, básicamente lo que está mencionando. from their current church today all the way back to the apostles. Desde su iglesia, todo hacia atrás hasta lo que son los apóstoles. That's why, for example, apostolic succession is a compelling idea for them. There's some Es por eso que lo que es la sucesión apostólica es algo tan llamativo para ellos. Protestants who have various views about apostolic succession, but generally the apostolic denominations are like Catholic, Protestant, no, sorry, not Catholic, Eastern Orthodox, Oriental Orthodox, maybe Assyrian Church. Y entonces, hablando de lo que es la sucesión apostólica, pues son pocas las iglesias que tienen esta sucesión apostólica, como la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, incluyendo las iglesias protestantes más históricas. Creo que va a mencionar la iglesia anglicana. To the east, and some Anglo-Catholics try to join Sí, los anglo-católicos, que también a veces dicen tener un tipo de sucesión apostólica, lo cual pues no es verdad. that club as well. And we've seen this alliance of these apostolic denominations, Catholics, Orthodox, Oriental Orthodox, who historically said each other was damned to hell. Historically, they said that. Now they have this alliance against Protestants. Now Entonces, tenemos estos movimientos donde por un tiempo eran movimientos exclusivos, donde el uno al otro él está diciendo, se enviaban al infierno uno con otro, pero hoy por hoy pareciera ser como que han hecho una alianza que está en contra de lo que es el protestantismo. because a lot of times like Pastor Matt mentioned, these college professors back in the Así como el pastor Matt había mencionado, como estos profesores en el colegio, me imagino que en el colegio teológico, donde se va a aprender teología, they would start with tricky questions, challenge your assumptions. Well, comienzan, dice, a veces dándote clases, haciéndote pues preguntas, preguntas trampa para hacerte meditar, hacerte pensar. a lot of these Catholic Orthodox YouTube channels would do the same thing. They will Y muchos de estos canales ortodoxos o protestantes hacen la misma pregunta. ask, when was your church started? When was ¿Cuándo comenzó tu iglesia? your church's theology invented? ¿Cuándo se inventó la teología de tu iglesia? And most Protestants will have to say, you know, if they're non-denominational, they'll say my church was Y muchos protestantes, si son no denominacionales, van a tener que decir, mi iglesia comenzó started by Pastor Jim 20 years ago. por el pastor Jim hace 20 años. What If is the they're correct answer to that question? Y, y bueno, aquí se pone bueno porque el Matt, que está ahí abajo en la pantalla, que es pastor, va a hacer la pregunta, ¿cómo se debe entonces de responder a esa pregunta? El joven de arriba parecía ser como que lo agarró desapercibido, porque pareciera ser que el joven de arriba, ya lo he visto, de hecho ha tenido algunas charlas con Trent Horn, que es un apologeta católico. No estoy diciendo que él se va a hacer católico, ojalá todos ellos que están acá en pantalla se hicieran católicos, pero pareciera ser como que está luchando un poco con algunas dudas que quizás se le han plantado. Y Matt, que está aquí abajo, le hace esta pregunta, ¿cómo debemos de responder? Según la óptica protestante, ¿cómo debemos de responder a la pregunta que muy a menudo se hace en lo que es a estos diálogos entre católicos y protestantes? if they're like Lutheran or Reformed, it'd be my church was started in the 1500s. Si son, dice, luteranos o reformados, mi iglesia pues tiene su origen en los años 1500. Obviamente esta respuesta parecía ser como que a Matt no le fue de su agrado, ni tampoco al que está allá arriba de camisa verde.
I think the I think correct it's answer. Acts chapter 2. Y él se ríe y dice, nuestra respuesta está basada en Hechos capítulo 2. Yes, I think I mean, my church Y ya el joven de arriba dice, sí, claro, correcto. started the same day your church was Mi iglesia, dice Matt, que está ahí abajo, comenzó el mismo día que tu iglesia, started with yeah. a demonstrable public manifestation of the Holy Spirit. con la manifestación visible del Espíritu Santo allá en Hechos capítulo 2. After a clear instruction from Jesus himself that this was supposed to look different and go to different cultures, and it's not done until it's gone to a whole bunch of Y acá el pastor Matt está diciendo algo que realmente es totalmente incorrecto, que no lo encontramos por ningún lado en la Biblia, pero se los voy a regresar para que lo vuelvan a escuchar. after a clear instruction from Jesus himself that this was supposed to look different. Supuestamente él dice que Jesús mismo dijo, como que profetizando, que esto sería como lo que vemos hoy en día en el movimiento protestante. Una manifestación muy distinta, diferente, en distintos grupos, And go to different cultures, que se manifestaría en diferentes culturas, and it's not done until it's gone to y esto no dejará de ser así hasta que termine todo, a whole bunch of different cultures at the end of the earth. que será así hasta los tiempos finales. Acts 1 and Acts 2 say all these churches that teach the gospel Hechos 1 y 2 dice que todas estas iglesias que enseñan el Evangelio, they all started the same day. todas comenzaron el mismo día. I understand that's offensive. Y yo entiendo que eso es ofensivo. Quiero hacer la pantalla acá grande para tener un breve diálogo con ustedes. Mis hermanos, es verdad que hoy por hoy nosotros tenemos estos diálogos con hermanos protestantes de distintas denominaciones. La pregunta que siempre les hacemos y pregunta que no pueden responder a menos que la hagan como acá el pastor Matt, que hizo una respuesta realmente sin fundamento del todo. La pregunta que le hacemos es, ¿cuándo se originó tu iglesia? Esta es una pregunta que todo protestante debe de hacerse. Ya lo hemos dicho antes. Incluso lo que es el sistema inteligente de la Internet, si tú le preguntas cuándo fue, no sé, fundada la iglesia adventista, te va a dar la fecha exacta, el mes exacto y el fundador. Lo mismo si pasa con la iglesia bautista. Te va a dar su origen, quién la fundó, dónde se fundó, que entendemos la iglesia bautista también nace aquí en Estados Unidos, al igual que la iglesia adventista y muchas otras más. Y así sucesivamente, no importa qué grupo religioso tú le preguntes al Internet, te va a dar una fecha de origen. Esto no lo podemos negar. ¿Ok? Todo tiene su origen. La única iglesia, el único movimiento que realmente tiene presencia histórica, que va mucho más allá de 300, 500, 800 años, sino 2000 años, es la iglesia católica. Y esto es algo innegable, no se puede negar. ¿Ok? Es algo factible, que tú vas a la historia, si te montas en una máquina del tiempo, todos estos grupos religiosos desaparecerían a excepción de una. ¿Cuál es esa una? Pues la iglesia de Cristo. La iglesia que Jesucristo le dio promesa y dijo que estaría con ella todos los días y la cual también tiene sucesión apostólica, cosa que los hermanos protestantes constantemente rechazan. Niegan, mis hermanos, si la iglesia de Cristo no tiene sucesión apostólica, no tenemos iglesia. Definitivamente no tenemos iglesia. Esa autoridad que Cristo le delegó a los suyos allá en Mateo capítulo 28, se lo dijo a esa generación, pero también se lo dijo a las generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque cuando le dice, toda la autoridad me ha sido dada, ¿ok? En base entonces a esta autoridad que yo he recibido, yo le doy a ustedes esa misma autoridad para que vayan, proclamen las buenas nuevas, perdonen los pecados también entre todo esto, cosas que también los hermanos protestantes pues rechazan. Y dice Jesucristo al final, y he aquí,
yo estoy con ustedes. Si Jesús hubiera terminado este gran envío, esta gran comisión, con esa frase, he aquí yo estoy con ustedes, y después los apóstoles se mueren, como muchos protestantes dicen, ahí terminó la autoridad. La autoridad terminó con esa primera generación, con los apóstoles, y de ahí en adelante, agárrese quien pueda, básicamente. Así es como los protestantes dicen que fue. Por eso es que hoy por hoy tienen muchas denominaciones con distintas doctrinas, distintos pastores, distintas autoridades, porque ellos creen que posterior a esa primera generación, la segunda y tercera y todas las demás se quedaron sin sucesión apostólica, por ende tampoco tenían esa autoridad de los apóstoles y ya pues cualquiera puede hacer su propia iglesia y tener su propia autoridad. Mis hermanos, esto no es así. Jesucristo no terminó Mateo 28, versículo 18 en adelante, diciendo, he aquí yo estoy con ustedes y punto. No, dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta generación se muera, hasta que Pedro muriera, hasta que Juan muriera, Santiago y todos los demás que vinieron posteriormente. No, mis hermanos, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa de Cristo, la autoridad que Cristo le dio a esa primera generación, vendría a la segunda, tercera, cuarta, quinta, 2000 años después. Esa autoridad sigue prevaleciendo en su iglesia porque ese fue el designio, el diseño, el modo que Cristo nos dejó. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por ende, entendemos que ahí está de manera implícita esa autoridad sucesiva. Tenemos entonces la sucesión apostólica. Esa autoridad que recibieron los apóstoles se la dieron a los personajes posteriores, a los sucesores posteriores, perdón, que vinieron después de los apóstoles y así en el tercer siglo, en el cuarto siglo, quinto siglo, sexto siglo, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Entonces, nada más quería yo brevemente mencionar esta parte que se me hizo muy interesante, este diálogo que tienen ellos, que me recuerda mucho al joven del video anterior que hice, donde él también, pues dice, pareciera ser que las iglesias protestantes de hoy en día se han convertido en conciertos de rock. Ahora, mis hermanos, quiero también presentarles este segundo video, que también se me hace muy interesante, es del mismo pastor Matt, que está en la parte de abajo, donde él va y nos muestra también un video, nos presenta un video donde él fue a una iglesia católica aquí en Estados Unidos. Y se me hace también muy interesante un video que tiene muchas vistas y quiero presentárselos a continuación. Hey, I'm Matt. This is the 10-Minute Bible Hour, and whether you're in Hey, soy Matt y su canal se llama The 10-Minute Bible Hour, que significa la hora de la Biblia en 10 minutos, ¿no? Algo así. into the whole Christianity thing or not, I bet you've heard of Roman Catholicism and Protestantism. Sea que ustedes estén interesados en la religión o no, apuesto que han escuchado estos dos grandes grupos, la Iglesia Católica y lo que es el movimiento protestante. These are two different expressions of Estas son dos distintas expresiones Christian faith. They're kind of two of the three really big de la cristiandad, dos de tres realmente, dice, principales. ones historically. And Protestantism is about a 500-year-old expression Y lo que es, dice, el grupo protestante es una expresión religiosa de más o menos 500 años that was born out of Roman Catholicism. So que nació, se desprendió de lo que es el movimiento de la Iglesia Católica. theological issues were percolating and people were debating them. Por cosas teológicas, desacuerdos, debates. And ultimately, these two groups ended up deciding, like, we're just doing different things here. We think different stuff. And there's this parting Y entonces estos grupos dijeron, ¿sabes qué? No nos estamos entendiendo, estamos haciendo las cosas muy distintas, entonces viene esta división. of ways. So, like your Lutherans, your Methodists, your Baptists, Tienes tus luteranos, tus metodistas, tus bautistas. these are all different types of Protestants, Todos estos son distintos tipos de protestantismo. whereas Roman Catholicism continues to be kind of a singular monolithic thing.
a diferencia de la Iglesia Católica que sigue siendo un solo cuerpo monolítico. Always had pretty good relationships with Roman Catholics. Siempre he tenido una buena relación con católicos. I've always had pretty high regard for Roman Catholicism, but También por lo que es la fe católica, pero it occurred to me the other day that pretty much everything I know about Roman Catholicism has been taught to me, told to me, explained to me by y dice, se me ocurría hace unos días que todo realmente lo que sé o he aprendido de la Iglesia Católica es porque se me ha sido enseñado other Protestants. de parte de otros protestantes. And I just thought, at some point it'd be pretty cool to go and hear what Roman Catholics think and see what they do by Y me gustaría, dice, bueno, más bien ya escuchar de mano de un católico qué es lo que realmente creen. talking to an actual Roman Catholic in an actual Roman Catholic church. So I put out feelers with a whole bunch of different churches, and Y lo que él hizo entonces fue enviar solicitudes a distintas iglesias para ver quién podía darle una entrevista. one got back to me called the Cathedral of the Madeleine in Salt Y uno que le respondió, esa es la catedral de Santa Madeleine, creo que es francesa esta santa, y lleva esta catedral por nombre Santa Madeleine en Utah. Lake City, which is actually secretly who I was really hoping would get back to me. Que de hecho, de manera interesante, es la iglesia que yo quería que me respondiera. And they were kind enough to take a flyer on some Protestant stranger from the internet and invite me there with a camera to see what happens. Y sí, fueron muy amables en aceptar mi solicitud de un muchacho que ni conocen, que hace videos por internet, y me invitaron a que fuera yo con mi cámara para tener un pequeño recorrido. So I went, I met with Father Martin Diaz, and well, here's what happened. Entonces él fue con el sacerdote Díaz, Martín Díaz me parece que se llama. Vamos a presentarles acá un poquito nada más de lo que ellos estuvieron pues básicamente dialogando. Entiendo porque ya vi el video y lo que hacen es primero pues hablar de la fachada del exterior de la iglesia. El sacerdote pues muy amablemente le presenta lo que es la arquitectura externa. Tienen también la imagen de Cristo a la entrada hacia arriba de lo que es la cúpula de la iglesia. Y también, bueno, posteriormente pues hablan de lo que son las fachadas de las ventanas, los vitrales también muy hermosos. Y bueno, eventualmente también entran a lo que es dentro de lo que es la iglesia y queda pues él sorprendido de su hechura. También pues hablaron de los vitrales, como ya mencioné, de cómo los vitrales pues tienen imágenes que nos ayudan a representar el evangelio, las buenas nuevas de salvación para personas que, bueno, no pueden pues muchas veces leer ni escribir. Entonces, básicamente le da un pequeño recorrido, le habla de los vitrales, sus imágenes. También posteriormente van a lo que es el altar, cerca del altar, y él pues se pone a hablarle un poquito de lo que es, explicarle más que nada lo que es el sacrificio de la misa, lo que es la Eucaristía, una charla pues muy, muy interesante. Posteriormente, bueno, también le presenta lo que es las reliquias que se encuentran también dentro de la iglesia. Una de ellas, de hecho, es un pedacito de madera que él le dice es un pedazo de la cruz de Cristo, algo pues de verdad que muy, muy fascinante. También, bueno, le presenta más o menos lo que es la conversión al catolicismo que representa y cómo se inicia por medio también de lo que es la pila bautismal, lo que es se le conoce en el protestantismo como el bautisterio a veces también. Cómo todo pues cristiano se incorpora al cuerpo de Cristo por medio de lo que es el bautismo. También, mis hermanos, algo muy, pero muy interesante y quiero acá presentarles, y es que llega un momento donde hablan de lo que es el sacramento de la reconciliación. Sacramento de la reconciliación, que quiero presentarles aquí brevemente y traducírselos. Church, they're on either side, so not every church has an ornate wood-carved confessional. We're lucky. Okay. Okay? In our confessional, there are two sides. Él dice, en nuestro confesionario tenemos dos lados.
So I don't know. You can come I in. allowed to go in? You can come on in only Se me permite entrar y el sacerdote en broma le dice, if you're a sinner. solamente puedes entrar si eres un pecador. Oh, good. So I can do that with in our enthusiasm. confessional, the priest sits on one side, and Dice, a la hora de confesarse, bueno, esta es más o menos la estructura. El sacerdote se sienta en la silla del otro lado del confesionario the people have a choice. They can sit, talk face to face, or kneel and speak anonymously. y el penitente, dice, tiene la opción de estar frente al sacerdote o de manera anónima arrodillarse frente a lo que es esta división con el sacerdote. Through a screen. And surprisingly enough, people will kind of look and say hello and then De manera sorprendente, pues la gente simplemente llega, dicen hola, kneel down anonymously. se arrodillan de manera anónima. Oh, really? For many people, the anonymous is I'm not talking to this priest. Y para muchas personas de manera pues anónima y personal dicen, yo no estoy hablando realmente con este sacerdote, I'm talking to God. estoy hablando con Dios. The priest is just listening for God. And they Y el sacerdote simplemente está escuchándome. want to talk to God and say, okay, God, these are my sins and this is where I need help. Y entonces muchos dicen, pues expresan a Dios sus pecados y estas son las áreas en las que yo necesito consejo o ayuda. So that others, when the people sit face to face, often it becomes more of a conversation. Y hay otras personas que pues eligen algo más personal, cara a cara con el sacerdote y les confiesan sus pecados de manera quizás más personal. These are my sins. Can you give me some advice, some help? Y bueno, obviamente después de la absolución también tratan de pues pedirle algún consejo, una guianza, ¿no? And that. And each confession takes 3 minutes, 5 at the most. Y cada confesión lleva más o menos entre 3, 5 minutos a lo máximo, Unless someone really wants to talk. al menos que algunas personas realmente quieran platicar, dialogar por más tiempo. It's a very short experience. Come in. When was my last confession? Es una experiencia muy breve. Entras, ¿cuándo fue tu última confesión? These are my sins. Here's a penance. Estos son mis pecados y esta es la penitencia que el sacerdote le da al penitente. Here's the absolution. I'm sorry for my sins. Aquí está la absolución. Estoy arrepentido de mis pecados. Absolution, blessing. La absolución, la bendición. What is a penance? ¿Qué es una penitencia? Pregunta él. So the penance is something that you do that kind of says you were sincere. Una penitencia es algo que tú haces que demuestra que realmente había una sinceridad en tu confesión. Okay. So So, like stopping doing the bad thing I was. Como dejar de hacer lo malo, por ejemplo. Well, it's like usually like saying an Our Father, Bueno, sí, pero también se puede hacer como hacer un Padre Nuestro, praying an Our Father, praying a Hail Mary, un Ave María, praying maybe a decade of the Rosary. I'm so ignorant. What are those? ¿Qué son esos que acabas de mencionar? Pregunta él. The Hail Mary ¿El Ave María? Sí. is Or the a Our prayer. Father. The Our ¿O el Padre Nuestro? Prayer. Oh, okay. The We Lord, call that the sorry, Lord's Prayer. Lord's Prayer. Yeah, I was Protestant, we got different language. Okay. Sí, estoy hablando del Padre Nuestro realmente. Dice, bueno, es que como soy protestante no estamos acostumbrados a eso. I thought, what? You don't know the Our Father? No, I Y yo así como, ¿qué? ¿No sabes el Padre Nuestro? it's You the know that Lord's one, Prayer. actually. You know that one. So I always say, pray one Our Father and one Hail Por lo general les digo, mira, haz un Padre Nuestro, un Ave María. Mary. Hail Mary is the prayer that comes from the angel. Hail, El Ave María es la oración que viene del ángel. and then the last part is Holy Mary, Mother of God, Y la otra parte dice es a Santa María, Madre de Dios, pray for us sinners now and at the hour of our death. So ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. it's just asking Mary, pray for us now Okay. at the hour of our death. Y esencialmente estamos diciendo que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. And so sacrament of healing, people go to confession once Él le llamó el sacramento de sanidad, porque realmente es un sacramento de sanidad, ya que no solamente estás arrepentido por tus pecados pidiendo el perdón de Dios, obviamente, por medio de su aprobado ministro,
pero también hay una sanidad interior que ocurre cuando el penitente va a confesar sus pecados. Por eso el sacerdote, de manera interesante, le llamó el sacramento de sanación. A year, twice a year, once Y muchos vienen, dice, una vez al año, 2 veces al año, una vez al mes incluso. a month. So just everyone has a different kind of style for kind of time period. Y cada uno tiene un tiempo específico en el que siente pues, la necesidad de ir a confesión. On Netflix's Daredevil, which is my main source of information about confession. Daredevil. Dice que ese es un personaje, dice realmente está bromeando, pero dice que esa es la fuente de información de lo que es la fe católica, ¿no? Para él. It seems like they always open with how long has it been since your last Yes. confession? Is that real? Y dice ahí, pues parece ser como que delante del sacerdote dicen cuándo fue, el sacerdote le pregunta, perdón, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Eso es así? Do you do that? So you do that, and why do you do it? We can step out. We don't have Y dice, y es verdad, sí, se hace así. Dice, ¿por qué no salimos mejor? to stand in here. I think it's really neat. So if you tell me it's been 1 month since my last confession, Si tú me dices, por ejemplo, dice, fue hace un mes que me confesé and I missed going to church twice, y dejé de ir a la iglesia un par de veces, so that's 2 out of 4. Okay. es 2 de 4. But if you tell me it's been 1 year since my last confession, Pero si tú me dices que fue un año desde mi última confesión and I missed church Sunday twice, y, bueno, perdí de irme a la iglesia 2 veces, that's 2 out of 52. Yeah, es 2 de 52 domingos. no, So it gives you gives me a context? context. Entonces, ¿te da contexto? Sí, me da contexto. It helps to understand Okay. kind of what the person's working on and how, Nos da contexto para entender en las cosas que la persona está ya sea trabajando o luchando al mismo tiempo. doesn't make any difference in the sense, but if someone said, No hace realmente ninguna diferencia, pero nos ayuda. Por ejemplo, si alguien dice, I've been a year since my last confession tiene un año desde mi última confesión and I've not been to mass y tampoco he ido a misa at all. del todo. That's a whole year's worth. That's a different Estamos hablando de todo un año. response, if you will, than if someone says it's been a month and I haven't been to mass. But if I can help you, I need a context to offer some kind of gentle advice or push. Entonces, el tener un contexto realmente nos ayuda para hacer dar un buen consejo a la hora, una buena guianza a la hora de, darle al penitente la absolución. Or, have you thought about it this way? Does that make sense in terms of ¿Tiene sentido? It does. Yeah. That's something I Sí, sí lo tiene. can relate to. So, a practical question. yes? Y aquí, mis hermanos, se pone bien interesante porque dice, tengo una pregunta muy personal. If this is shut, can people hear you out here? Si esto está cerrado completamente, ¿te pueden escuchar las personas de afuera? No, it's a heavy door. No, es una puerta muy gruesa. Do you get a line sometimes? Oh yeah, here ¿Se hace una línea aquí a veces? Oh, sí. are confessions for an hour. People Sí, yo hago confesiones por más de una hora. back up That and people back they're up. eager to be It's an here. hour. And Sí, si la gente se aglomera a la hora de venir a la confesión. again, why do people line up? It's a profession of faith. La razón por la que hacen una gran línea es porque es parte de la profesión de nuestra fe. Yeah, it's interesting. We stepped in there and Es interesante porque entramos a este lugar y maybe it's the architecture, maybe it's quizás sea lo arquitectónico, la hechura, the environment, quizás el ambiente maybe it's something subconscious is o algo subconsciente brilliantly crafted into this. que es parte de esta estructura arquitectónica, Maybe it's the fact that I'm also a Christian, o quizás sea el hecho que también soy cristiano, but my inclination was I want to turn these off and shut the door and Shut talk the for door. a And, minute. yeah, talk. quiero apagar las luces de la cámara y entrar allá adentro y confesarme. Yeah, it's Every it's once the in a first time while I've ever been in one of we these. get non-Catholics who come and sit and ask for forgiveness. De vez en cuando, dice, tenemos personas que no son católicas que también vienen buscando la absolución. Voy a hablar brevemente hacia el final del video al respecto. And so it's Maybe we could have a conversation about that before I go. yeah. Quizá, dice, podamos tener
una conversación al respecto antes de irme. Mis amados, eso de verdad a mí me toca en lo más profundo de mi corazón porque yo sé lo que es ir al confesionario, yo sé lo que es humillarte porque debes también de humillarte delante de Dios y con mucha humildad ir delante de aquel ministro y confesar tus pecados. Y se me hace muy interesante cómo este pastor que vimos en ese primer video y que está ahora haciendo un recorrido por una iglesia católica, y cómo puedo yo ver su expresión, su expresión corporal también. Y dice, no sé qué era, si era la arquitectura, la hechura, pero estando ahí sentí la necesidad de entrar y confesarme, dice. Y pregunta, ¿no? Si los no católicos pueden confesarse. Y el sacerdote le dice, hemos tenido también a personas no católicas que de vez en cuando también vienen buscando el perdón de Dios por medio del sacerdote católico, ¿no? Y esto de verdad, mis hermanos, me conmueve porque al mismo tiempo digo, cuánta riqueza hay en la Iglesia Católica, de cuántas cosas se están perdiendo a los hermanos protestantes que también son hijos de Dios por medio del bautismo trinitario. Y digo, si tan solo ellos supieran lo que se están perdiendo, la sanidad que se recibe también a la hora de confesarse, de lo que se siente de verdad después de haberlo hecho, sientes que estás en paz con Dios y realmente lo estás, porque el sacramento de la reconciliación pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con volverte a reincorporar en comunión con Cristo y con su Santa Iglesia por medio de este sacramento tan hermoso. Y de verdad que me toca profundamente cómo es que este hermano protestante nuestro dice, quizás me gustaría tener una charla contigo al respecto. Sigamos viendo. That's pretty much where we wrapped up the tour, but there was so much other interesting stuff that I'm Bueno, dice, ahí fue donde terminamos este recorrido, pero hay muchas otras cosas más interesantes sorry I wasn't able to cram into this edit, but que no pude incluir en esta primera edición. here are maybe the two biggest things that I personally am going to take away Estas son las dos cosas principales de las que yo me llevo de este recorrido. from this experience. Thing number one, I was struck by how utterly cohesive Roman Catholic thought and practice is within ¿Cómo dice cohesiva? Creo que está hablando más bien de cómo tiene sentido la enseñanza católica. the context of a few key Roman Catholic assumptions. Dice, es interesante ver cómo la doctrina católica tiene sentido si la metemos dentro del contexto de lo que son pues nuestras suposiciones. Second thing that really stood out to me here La segunda cosa, la que me llevo de este recorrido, is, and you could probably see this coming as you were watching the video, but the y puedes ver esto mientras, quizás pudiste ver esto mientras estabas viendo el video, confession bit there at the end la confesión ahí al final kind of got through the armor for me. me pudo penetrar mi armadura. The longer we were in that room and talking about it, the more Entre más estábamos en ese pequeño lugar, I started to think about myself comencé a pensar en mí mismo, and about God and de Dios, who I am and where I'm at with things. quién soy, dónde estoy con ciertas And I cosas. found myself really wanting to try that out. Y me hice la pregunta, creo que me gustaría intentarlo. And so Father Diaz said it was fine to Y el padre Díaz dijo que estaba bien take confession from a non-Roman Catholic. So tomar la confesión de un no católico. Así que after the cameras turned off, we después de que las cámaras se apagaron, shut the door cerramos la puerta and we did that. y lo hicimos. And I know I can have that conversation anywhere, anytime with God if I Y yo sé que puedo tener esa conversación, esa confesión con Dios en cualquier lugar, a la hora que yo quiera. want to. But there was something Pero había algo very powerful about having Father Diaz muy poderoso en ese lugar
Y el hecho de tener al padre Díaz frente a mí, Diaz sit in on that conversation and about the environment and context y aquel ambiente que se sentía y el contexto de in which todo we had the conversation. So, en el cual se llevó a cabo esta conversación. huge thank you to the Cathedral of the Madeleine Gracias de verdad a esta Catedral de Santa Madeleine. for hosting this. Huge thank you to Father Diaz Gracias al padre Díaz también por esta oportunidad, for the time, the honesty, answering my questions, even when por el tiempo, por la honestidad de responder todas mis he preguntas. suspected we might disagree or maybe it would make me uncomfortable. He shot straight with me. Y aunque él sabía que habían cosas que no estábamos de acuerdo, que quizás incluso me iban a incomodar, pero él fue honesto y directo conmigo. What more can you ask from somebody than that? And finally, if ¿Y qué más se puede pedir de alguien como el Padre, no? Entonces, creo que acá nada más va a decir el que tiene una segunda parte. Vamos a hacer la pantalla un poco más grande. Mi hermano, simplemente pues quiero hacer una reflexión. Ustedes saben que cada vez que tengo oportunidad, ¿no?, de presentar algún video, algo que creo yo que nos puede ayudar mucho en nuestra fe. Este es uno de esos videos. De verdad que cuando yo lo vi por primera vez, hace ya algunos años, un par de años, me tocó mucho, me tocó profundamente porque pude ver los dos lados de la moneda. En primer lugar, lo que es un protestante. Ustedes saben que los protestantes, pues, al cortar con la historicidad, con la Iglesia Católica, pues también han desechado muchos sacramentos también que tenemos. Como católicos tenemos 7 sacramentos. En el mundo protestante, si acaso tendrán 2 sacramentos. Algunos le llaman simplemente ordenanzas, no se atreven a llamarles sacramentos, es decir, no tienen ningún sacramento. Pero hay algunos protestantes más históricos que entienden, por ejemplo, lo que es la Eucaristía, le llaman comunión, es un sacramento, también lo que es el bautismo. Y bueno, muchos protestantes entonces pues simplemente no tienen mayor conocimiento de lo que es este sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Y mis hermanos, y muchas veces es simplemente porque suena muy católico, suena algo que, bueno, para muchos dicen no está en la Biblia, entonces no tengo por qué confesarme, mis hermanos. Ah, Antes de yo convertirme en católico, realmente estos temas para mí eran temas extraños, temas que yo realmente nunca había estudiado, nunca me había puesto ni siquiera a meditar en esto. ¿Por qué? Porque no era parte de mi tradición, no era parte de mi fe como protestante. Pero después, con el tiempo, me puse a investigar, me puse a estudiar, y una de las primeras cosas que yo pude comprender, y es que esto de la confesión no es algo nuevo, no es algo que es exclusivo, por ejemplo, de lo que es la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, que, bueno, en un tiempo, por muchos siglos, fuimos una sola iglesia. Interesantemente, los ortodoxos, al igual que nosotros los católicos, pues guardamos, ¿no?, lo que es este sacramento de la confesión, pero antes de, incluso, que pudiéramos decir que comienza la era cristiana. Ustedes saben que nosotros tenemos pues nuestros orígenes en lo que es el judaísmo. Por eso el catolicismo es una religión, un desarrollo realmente de lo que es el judaísmo. Y bueno, hoy por hoy pues tenemos la cristiandad, ¿no? Y bueno, dentro del judaísmo, perdón, sabemos que el sacramento de la confesión, que ellos pues no lo tienen como sacramento, pero sabemos que lo que es la reconciliación, el sacramento de la confesión, pues también una parte integral del judaísmo. Para muchos yo sé que se van a sorprender, pero por ejemplo, si ustedes van a la Torá, a la ley, que son los primeros pues 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, quiero presentárselos acá para que vean que no estoy inventándomelo, pero por ejemplo, en Levíticos capítulo 5, versículo 5, vamos a ver si lo puedo presentar acá. Dice en el capítulo 5 de Levíticos, versículo 5, cuando pecare en algunas de estas cosas, está hablando del penitente, ¿ok? Cuando pecare en algunas de estas cosas, confesará aquello. ¿Escucharon bien? Confesará aquello en que pecó
y para su expiación traerá a Jehová, estoy leyendo la Biblia protestante, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Muy bien. Mis hermanos, pregunta. En este texto que acabamos de ver, tenemos al penitente, es decir, aquel que cometió pecado. Tenemos también al confesor, al sacerdote. Eso lo acabamos de leer, Levítico 5, versículo 5. Y hay muchos pasajes en la Biblia, ¿ok? Pero este nada más es un ejemplo. Vamos a hacerlo acá brevemente. Entonces, en Levítico 5, versículo 5, ya vemos al confesor, es decir, aquel que cometió la falta, el pecado, y tenemos al penitente, aquel que cometió el pecado, y tenemos al confesor, al sacerdote. Hay un elemento muy importante y es que dice que debía el penitente de confesar su culpa. ¿Para qué? Para que el confesor, en este caso el sacerdote que iba a administrar el sacrificio de expiación, tenía que saber, tenía que estar al tanto de qué pecado se estaba hablando para que de acorde a ese pecado, bueno, iba a ofrecerse el sacrificio de expiación. Por eso, mis hermanos, esto de la confesión no es algo nada más exclusivo de la religión católica romana, como muchos le llaman. No, lo que es la confesión está desde el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿esto en qué siglo antes de Cristo dejó de ser? Obviamente, la respuesta es no dejó de ser. El templo donde se ofrecían los sacrificios expiatorios no fue destruido hasta el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, este tipo de sacrificios, este tipo de perdón que Dios había pues otorgado a su pueblo, era a través de este sistema sacrificial que mismo Dios había establecido. Por lo tanto, la manera en que Dios establece cómo tenía el hombre que acercarse a Él a través de una confesión por el pecado, a través de un sacerdote, es decir, el penitente no podía simplemente pecar y decir, bueno, como Dios está en todos lados, yo puedo confesarme, puedo, como el protestante lo hace hoy por hoy, decir ahí en mi cama, en mi casa, en mi trabajo, en el campo, donde tú quieras, ahí voy a confesar mi pecado simplemente. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. ¿Se dan cuenta? Que los judíos en el judaísmo no se pensaba igual que, por ejemplo, el protestantismo hoy en día. No, el judaísmo es más parecido al catolicismo que lo que es el protestantismo para comenzar. Entonces tenemos al confesor, el sacerdote, tenemos al penitente, el que cometió la falta y tenía que confesar su pecado. Está en la Biblia, no lo estoy inventando, no lo está diciendo la Iglesia Católica, no, lo está diciendo las Sagradas Escrituras y lo digo así para aquellos que creen que esta es simplemente una enseñanza meramente católica. Como ustedes acaban de ver, es una enseñanza bíblica. Ahora, pasando los siglos, esto no dejó de ser, mis hermanos. El sistema sacrificial continuó por lo menos hasta el año 70, la destrucción del templo después de Jesucristo. Entonces, antes de la destrucción del templo, este era el sistema sacrificial y así se debía de hacer, de llevar a cabo este acto penitencial. La persona que cometía la falta tenía que confesarlo al sacerdote y obviamente no estamos hablando de algo, por ejemplo, como lo que acabamos de ver en el video, donde está el confesionario, está una iglesia con aire acondicionado. No, obviamente es algo mucho más rudimental, pero los elementos los seguimos encontrando hasta el día de hoy. Esos mismos elementos. Ahora, pasando los siglos, se manifiesta Cristo, el Mesías. En una ocasión, por ejemplo, unos amigos trajeron a un compañero, un amigo, eran creo que 4 amigos que trajeron a un amigo que estaba parapléjico, paralítico. Y dice que como era tanta la muchedumbre en aquel lugar donde estaba Cristo, aquellos amigos, porque tenían una fe profunda, se subieron a la casa donde estaba Jesús y abrieron un hueco en el techo y con una cuerda bajaron a su amigo, lo pusieron frente
a Jesús. Mira, el texto no nos dice absolutamente nada. Si aquel hombre se confesó, si aquel hombre dijo una palabra, no dijo nada. Simplemente Jesús, al ver la fe, escucha bien, Jesús al ver la fe de los amigos, él actuó de manera misericordiosa para con aquel hombre que estaba paralítico. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Obviamente, la gente no sabía que Jesús era Dios. Entonces, a los oídos de los fariseos, de los maestros de la ley, esto era algo blasfemo, era una herejía. ¿Cómo te atreves tú, siendo un hombre mortal como cualquiera de nosotros, porque esa es la percepción de las personas del primer siglo frente a Jesús, excepto a los apóstoles, y no todos los apóstoles, porque muchos de ellos pues dudaron también. Sin embargo, los judíos se alarmaron y dijeron, ¿quién se cree este hombre que dice perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Por supuesto, mis hermanos. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hasta el día de hoy, solo Dios perdona los pecados. Cuando el penitente venía con el confesor, el sacerdote, a confesar su falta, no había garantía que aquella persona quedara perdonada. De hecho, se pedía la misericordia de Dios, que Dios lo viera con ojos misericordiosos y le otorgara el perdón, pero como también sabemos, según un conocimiento más pleno que se tiene de las Sagradas Escrituras, los mismos apóstoles reconocen que aquello era una sombra del sacrificio perfecto expiatorio de Cristo, porque dice en la carta a los Hebreos que la sangre de animales no podían borrar de manera permanente la culpa de aquellos penitentes. ¿Ok? Entonces, las personas iban simplemente, se humillaban delante de Dios, pero iban delante de su sacerdote, ofrecían un sacrificio, porque ese es un acto de adoración, ¿ok? Un sacrificio, y se pedía la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo viera con ojos misericordiosos y le perdonara su culpa. Mi hermano, en el Nuevo Testamento tenemos exactamente lo mismo. Esto no cambió, pero lo que sí cambió es que Dios, el Dios distante, el Dios invisible, se hizo hombre. ¿Ok? Y este Dios invisible, al hacerse hombre, se encarnó, ¿no? De María la Virgen y se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y Jesús, quien es Dios en la tierra, él perdonó los pecados. Le dijo, te perdono tus pecados te son perdonados. Los judíos, los fariseos, se alarmaron, se disgustaron con Jesús y dijeron, ¿quién se cree este hombre? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Jesús, sabiendo lo que había en la mente de estos religiosos, le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle a alguien camina y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate y anda. O sea, una vez más, hablar por hablar es muy fácil. Jesús estaba diciendo, yo puedo decir lo que yo quiera, pero demostrarlo que realmente tengo la autoridad para hacer lo que digo, te lo demuestro a través de las obras. Y Jesús hizo una obra, un signo, un milagro. Y aquel hombre, por el poder de Dios, no solamente se le perdonaron sus pecados, sino que también se levantó de aquel lugar y se fue a su casa con sus pecados perdonados y totalmente sanado. Mi hermanos, la confesión, el perdón de los pecados, no solamente trae paz, sanidad interna, pero también trae paz y sanidad externa. Por eso el sacerdote en este video le llamó el sacramento de la sanación, sacramento de la sanidad. ¿Por qué? Porque sana nuestro espíritu. Entonces, en este caso muy especial, mis hermanos, podemos ver que este protestante fue eh, honesto, fue íntegro y simplemente sintió el toque de Dios en su corazón y dijo, Dios me está hablando y Dios me está enseñando que debo de aprovechar esta oportunidad, por sí o por no, debería de confesarme. Mis hermanos, esa es una cosa que todo protestante debería también entonces de considerar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es misericordioso, muy bien. Y tú puedes apelar a la misericordia de Dios en cualquier lugar y confesar tus pecados, está bien. Pero ¿qué te garantiza? ¿Cómo sabes tú
que Dios te ha perdonado realmente. En el peor de los casos, el católico hace exactamente lo mismo que el protestante hace, pero él, a diferencia de un protestante, está escuchando de manera audible el perdón que Dios le está dando a través del ministro. Entonces, al final del día, si el católico está mal, si realmente no hay tal cosa como que me confieso delante de un sacerdote, un pecador, como muchos dicen, ¿no? Si al final, mis hermanos, esto no es así, al fin y al cabo, entonces, simplemente imagínate que el católico en su error va a confesar sus pecados delante de un ministro que supuestamente, según la postura protestante, no es válido y tampoco es necesario. Al final del día, el católico está confesando sus pecados a Dios, porque Dios está en todos lados, incluyendo en ese confesionario. Pero la diferencia es que el católico está escuchando de manera audible la voz de un ministro aprobado por Dios que le dice, por el poder que yo he recibido de parte de Dios, yo te absuelvo de tus pecados. Y aquel hombre se levanta, aquella mujer se levanta de aquel confesionario y se va en paz. Al final del día, repito, aquel católico, aquella católica hizo exactamente lo mismo que hizo un protestante, fue y se confesó delante de Dios y fue Dios quien le dio ese perdón. Pero la diferencia es que el católico puede irse en paz sabiendo que un ministro de Dios le dijo, yo te absuelvo de tus pecados. Al final del día, mis hermanos, si esto, el católico, por así decirlo, ahora volteemos a la inversa, si el católico realmente tiene razón, y esta es la manera en que Dios ha establecido que sus hijos busquen el perdón de Dios por medio del sacramento de reconciliación, bueno, entonces sí, habría que preocuparse. En la primera instancia, asume que el católico está mal. Bueno, al final del día el católico va y se confiesa con Dios y punto. Pero asume entonces que el católico, por lo menos darle el beneficio de la duda, de que el católico puede que tenga razón y que este sacramento realmente es bíblico y realmente fue puesto por Cristo mismo para que sus fieles, sus hijos, vayan y echen mano del sacramento de reconciliación. Imagínate entonces que el católico, pues, tiene razón. Y esta es la manera en que Dios ha decidido. Aquel que entonces lo niega y rechaza, se rehúsa a echar mano de este sacramento, pues también está corriendo pues un grave peligro. ¿Por qué? Porque abiertamente está rechazando la gracia que Dios nos otorga a través del sacramento de reconciliación. Yo doy gracias a Dios por este caballero que fue honesto, que fue humilde al llamado de Dios que le hacía, porque fue Dios, no fue la arquitectura, no fue el lugar, no fue el ambiente, no fue el sacerdote, fue el toque de Dios. Y este hombre respondió, no tenía que hacerlo. Si supuestamente no es necesario, si supuestamente el protestante tiene la garantía, la seguridad de que esto no es así, que es un error, que no es necesario, ¿por qué entonces, mis hermanos? Pregúntense. ¿Por qué entonces este pastor protestante sintió la necesidad de irse a confesar y realmente al final nos dice en el video que sí fue que se confesó? Entonces, en primer lugar, lo que les mostré entonces era Levíticos capítulo 5, versículo 5. Hay otro video también, perdón, hay otro pasaje de la escritura que aquí está vamos a hacerlo grande, en San Juan capítulo 20. Dice a partir, por ejemplo, San Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, esto es posterior a nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, su glorificación, Jesús se les aparece. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Recuerden que esto está completamente ligado a lo que es la gran comisión, ¿no? Cuando Jesús en San Mateo capítulo 28, versículos 16 en adelante, donde los envía a predicar. Y él dice, la autoridad me ha sido dada. En base a esta autoridad, yo se las doy a ustedes. Jesús está repitiendo otra vez las mismas palabras en este mismo contexto. Como me envió el Padre. ¿Cómo lo envió el Padre? Bueno, ya vimos en la historia que les compartí de aquel hombre que estaba paralítico, donde Jesús, quien es Dios, le perdonó los pecados. Entonces Jesús dice en el 21, como me envió el Padre, ¿cómo lo envió? Con autoridad, para sanar
para perdonar pecados, para hacer muchos milagros. Jesús entonces no les está diciendo a ellos, vayan con esta autoridad excepto perdonar pecados. Vayan con mi autoridad excepto, ¿no? Sanar enfermedades. Vayan con mi autoridad excepto. No, Jesús no le dio ninguna excepción. ¿Ok? Jesús les está diciendo, así como me envió el Padre, con esa misma autoridad, así también yo los envío. La misma autoridad. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, en primer lugar, reciban el Espíritu Santo. Esto es clave, mis hermanos. Esto de recibir el Espíritu Santo o de dar el Espíritu Santo, Jesús no se lo dio a todos por igual, no. En ese momento y en ese contexto, solo se lo dio a sus sacerdotes, a sus ministros. Porque repito, esto de la confesión del penitente, el confesor, es bíblico. ¿Ok? Y los judíos entendían perfectamente cómo funcionaba esto. Y Jesús entonces les dice, reciban el Espíritu Santo. Y aquí es una parte esencial para entender este sacramento. Dice, a quienes remitieres, remitir, quitar, revocar, absolver los pecados, les son remitidos, les son perdonados, y a quienes se los retuvieren. Entonces ahí, mis hermanos, aquellos que ya están pensando, hoy es que ahí está hablando de la evangelización, de la predicación del evangelio. Cuando tú predicas, es como que los invitas a reconciliarse con Dios y haz de cuenta que están, pues, gracias a ti, a tu mensaje, a tu evangelio que estás predicando, las personas, bueno, pues reciben el perdón de Dios, ¿no? Porque al final, pues, ellos así lo entienden. Pero ¿qué de la parte donde dice a quienes se los retuvieres? ¿Cómo funciona eso entonces? Si predico, es como si los pecados fueran remitidos. Y bueno, y dice, y si se los retuvieres, ¿cómo yo les puedo retener o no perdonar el pecado a las personas? ¿Cómo? No tiene ningún sentido. Pero si lo leemos desde la perspectiva católica, ya no de la perspectiva protestante, tiene mucho sentido porque dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces, los sacerdotes, que son los que escuchan la confesión, ellos se reservan el derecho de remitir o de retener los pecados del penitente. Por ejemplo, si una persona va y se confiesa delante de un sacerdote y el sacerdote ve que la persona tiene una contrición perfecta, que está realmente arrepentido de sus pecados y que con una sincera actitud confiesa aquello que le hace mal, aquello que se interpone entre él y Dios, bueno, el sacerdote lo absuelve. Le dice, yo te perdono por el poder de Dios, yo te absuelvo. Y obviamente sabemos que es Dios quien está perdonando a la persona a través del santo ministro. Ok, pero si la persona va con el sacerdote y el sacerdote de alguna manera puede estar sabido que la persona realmente no es honesto, de hecho le está diciendo que está en un pecado que no piensa dejar porque le cuesta mucho, el sacerdote sabe que aquella confesión realmente no tiene esa contrición perfecta. Aquella persona no ha entendido realmente lo que es el arrepentimiento, no entiende lo que es la confesión, porque parte de el arrepentimiento es decir delante de Dios que no lo quieres volver a hacer, porque sabes que te daña, que te afecta. Pero si tú no estás reconociendo esto, bueno, obviamente tú entonces no estás del todo arrepentido. Y el sacerdote se puede reservar el derecho de decirle, mira, creo yo que necesitas arrepentirte de tu pecado, necesitas meditar en todo esto que está sucediendo con tu vida. Y de hecho yo ya he escuchado historias de estas. Y el sacerdote le está diciendo, mira, si tú ya estás pensando en seguir dañando, yo no puedo absolverte, porque ya estás pensando en ir a hacerle daño a tu prójimo y no puedo. Entonces, ahí es donde dice, a quienes les retuvieren los pecados, les son retenidos. Pero desde la óptica protestante, ¿cómo tiene este pasaje sentido? No tiene sentido, mis hermanos. Por eso es que, de verdad que yo aplaudo a este hermano protestante que fue capaz, incluso lo dijo en cámara públicamente, yo fui y me confesé.
no soy católico, pero sentí en mi corazón el toque de Dios. Voy a hacer esta pantalla un poco más grande. Fui obediente al toque de Dios, del Espíritu Santo, y me confesé. Y realmente no somos quienes nosotros, mis hermanos, para juzgar, para saber si realmente esta persona pues lo hizo solamente para tener vistas en YouTube o realmente sentía en su corazón el deseo de confesarse. Pero yo le aplaudo. Yo le aplaudo a este caballero de que fue obediente y bueno, pudo experimentar el perdón de Dios. Ahora, algo brevemente, que quizás sé que algunos que quizás van a tener preguntas, van a tener dudas también respecto a lo que sucedió acá. He estado leyendo también esto de confesión, católicos, no católicos. Sabemos que, por ejemplo, eh, el sacramento de la reconciliación es un sacramento para los católicos bautizados y aquellos que están, bueno, en una comunión con su iglesia. Pero hay también casos, por ejemplo, donde algún católico que, casos muy raros, pero han sido excomulgados de la iglesia. Entonces esa persona pues tiene que primero reincorporarse a la iglesia, ¿no? Estar en comunión otra vez para poder participar de los sacramentos y el de la reconciliación pues uno de ellos. Pero también hay otros casos de católicos, por ejemplo, que están en situaciones irregulares con sus parejas, con sus esposas, sus compañeras de vida, y entonces siempre la invitación es, hermano católico, regulariza tu situación matrimonial. Si tú no estás casado, bueno, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no le propones matrimonio y hace las cosas como Dios manda, ¿no? Entonces, hay casos, ¿no? Donde el mismo católico, pues no puede echar mano de este sacramento como debería. Pero, ¿qué de aquellos entonces que no son católicos, que son cristianos protestantes? ¿Qué nos dice la iglesia al respecto? Bueno, si ustedes tienen esa pregunta como yo, les quiero presentar acá el derecho canónico. Vamos a ver qué dice acá, para que ustedes también lo puedan leer juntamente conmigo. El 842 dice, quien no ha recibido el bautismo no puede ser admitido válidamente a los demás sacramentos. Entonces ahí está un requisito que la persona que por lo menos busque lo que es la confesión, tiene que ser una persona bautizada, un cristiano bautizado, como uno de los requisitos pues más básicos. Seguimos leyendo. Dice, los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Santísima Eucaristía están tan relacionadas entre sí que son necesarios para la plena iniciación cristiana. Los ministros sagrados, escuchen bien, esto es bien importante, los ministros sagrados, los sacerdotes, no pueden negar los sacramentos a quienes los piden en un tiempo oportuno. Están debidamente dispuestos y no se les prohíbe el derecho a recibirlo. Entonces, toda persona que busca los sacramentos, los sacerdotes, bueno, están obligados también a darle a las personas estos sacramentos. Se asume que son personas, bueno, católicas que han sido bautizadas por la Iglesia Católica y, bueno, simplemente tienen que cumplir con el procedimiento que hay que cumplir, ¿no? Entonces, el sacerdote, bueno, tiene que darle a los fieles estos sacramentos. Seguimos leyendo. El 844 dice, Canon 844, numeral 1, dice, los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos solo a los fieles católicos. Repito, los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos solo a los fieles católicos, quienes asimismo los reciben lícitamente solo de ministros católicos. Seguimos leyendo. El numeral 4. Si hay peligro de muerte o a juicio del obispo diocesano o de la conferencia episcopal, otra necesidad grave lo aconseje. Los ministros católicos administran lícitamente estos mismos sacramentos también a otros cristianos que no tienen plena comunión con la Iglesia Católica. Repito, si hay peligro de muerte, esto es una excepción, mis hermanos, a la regla. Si hay peligro de muerte, los ministros católicos administran entonces lícitamente estos mismos sacramentos también a otros cristianos que no tienen plena comunión con la Iglesia Católica. Y ahí entran, bueno, los hermanos protestantes que, como el joven o el señor del video,
que quizás no está en plena comunión con la Iglesia Católica. Sin embargo, en un momento oportuno, él pidió a un sacerdote que le diera la oportunidad de confesarse. Entonces dice, repito, los ministros católicos administran lícitamente estos mismos sacramentos también a otros cristianos que no tienen plena comunión con la Iglesia Católica, que no pueden acudir a un ministro de su propia comunidad y lo buscan por su propia voluntad. Eso es importantísimo. Y los buscan por su propia voluntad con tal que manifiesten la fe católica respecto a estos sacramentos y estén debidamente dispuestos. Entonces podemos entonces ver muy claramente cómo el derecho canónico nos dice que acá este sacerdote obviamente no cometió ninguna falta, tampoco sabemos y no nos interesa saber qué pasó en ese confesionario. Esto es algo entre el confesor, el sacerdote, el penitente y Dios. Y este es un sacramento inviolable. El sacerdote no puede contar palabra alguna porque es castigado severamente por la iglesia con excomunión también, ¿ok? Entonces, los sacerdotes quizás me puedan escuchar saben que no estamos mintiendo acá. Un sacerdote no puede de ninguna manera decir qué fue lo que el penitente le confesó, no puede decirlo en ninguna condición ni situación. Entonces, mis hermanos, en este caso el sacerdote, bueno, no cometió ninguna falta, ejerció la misericordia, el protestante fue tocado por Dios y quiso confesarse, y el mismo derecho canónico nos dice que el sacerdote no puede tampoco negarse a confesarlo. Ahora, en cuanto a la absolución, realmente, pues no sé, yo no soy sacerdote, me imagino que habrán algunos sacerdotes que han estado en esa situación. Realmente me gustaría un día platicar con un sacerdote, pero a lo que yo entiendo es que la absolución, según el derecho canónico, pues está reservada solamente para el cristiano católico, pero en algunos casos especiales pudiera entonces un cristiano no católico, pues bueno, también recibir la absolución de parte de un sacerdote católico en casos extremos, en casos donde la persona, bueno, tiene una amenaza de muerte, está enferma y por su propia iniciativa, bueno, dice, yo quiero confesarme, yo siento que es algo seguro, siento que es algo que me hace bien, tengo mis dudas como protestante, si Dios realmente pues me perdonó mis pecados, no lo sé, pero por si acaso yo de verdad necesito de la ayuda de un sacerdote, un ministro católico. Hay muchos casos así, de hecho el padre Toro en algunas conferencias, él ha dicho que hay pastores que le han mandado a llamar en su lecho de muerte, están en sus últimos momentos, le dicen, por favor llamen a un sacerdote porque yo no me quiero morir sin haberme confesado, mis hermanos. De verdad que cuando una persona entonces es tocada por Dios, pues lo mejor es obedecer, mis hermanos. Por eso es que tenemos que hacer a un lado estos prejuicios, que hay muchos prejuicios de verdad que se tienen en contra de la Iglesia Católica y de sus sacramentos. Uno de ellos es el sacramento de la confesión. Y como ustedes acaban de ver, mis hermanos, el sacramento de la confesión es algo bíblico, es algo que encontramos desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también. Y de verdad que para aquellos que hemos tenido la oportunidad de confesarnos, pues sabemos la paz interior que te da, la sanidad interior que te da, el saber que fuiste con humildad, porque hay que tener mucha humildad, ir arrepentido por tus pecados y abrir tu corazón de par en par. Y tú sabes que aquel que está ahí es un ministro, es algo seguro, que tú sabes que no va a andar contando tus pecados, pero tú vas ahí con toda tranquilidad y abres tu corazón delante de Dios y el ministro te escucha y te puede aconsejar, te puede audiblemente eh, decirte, ¿no? Que Dios te ama y que Dios entiende y que Dios está ahí contigo para levantarte, para ayudarte, sea cual sea el pecado, y te pueden dar algún consejo, una guianza. Mis hermanos, de verdad que los protestantes se pierden mucho, se pierden esta riqueza. Y muchas veces es por el pleno desconocimiento de lo que es la fe católica realmente. Entonces, yo quería de verdad presentarles este video que a mí se me hizo de verdad que muy hermoso, muy humilde también este hermano protestante al ir a una iglesia católica con un sacerdote y simplemente, bueno, dejarse tocar por el Espíritu Santo, abrir su corazón y confesarle a Dios sus pecados. Así que de verdad que oremos por nuestros hermanos protestantes, oremos por este caballero también, que ojalá pues Dios también siga trabajando en él y en la vida de muchas personas para que, bueno, en un futuro
lejano, cercano, Dios quiera, puedan también incorporarse a la Iglesia Católica y puedan participar de estos bellos sacramentos. Y también para nuestros hermanos católicos que quizás se encuentran lejos, que dicen yo soy el peor pecador, Dios a mí no me ama, Dios a mí no me puede perdonar. Mi hermano, mi hermana, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios misericordioso. Para eso vino Cristo, para mostrarnos el profundo amor que Dios nos tiene a nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Así que por ningún lado escuches la voz del enemigo que te dice, tú no vales nada, tú eres un pecador, eres de lo peor, eres un hipócrita. Todas esas son voces del enemigo que quieren alejarte del perdón de Dios, del amor de Dios. Pero te invito a que lo experimentes tú mismo, tú misma. Y ven, acude a tu parroquia más cercana, habla con un sacerdote y simplemente dile, mira, tiene tiempo que yo no me he confesado y de verdad que yo sé que necesito del perdón de Dios. ¿Me pudieras ayudar? Tal cual como lo hizo este hermano protestante acá, que lo hizo públicamente, ¿no? Obviamente detrás de cámara, pero públicamente dijo que había pues hecho la cosa, así le llamó, hice la cosa, ¿no? I did the thing. Entonces, mis hermanos, pues simplemente quería nada más pues aprovechar este espacio que Dios me ha dado en este tiempo para compartir estas bellas historias, estos testimonios. En este caso, bueno, fue un recorrido por una iglesia católica que terminó en un hermano protestante, pues bueno, yendo a la confesión. Así que mis hermanos, pues muchas gracias por todo el apoyo que me dan. De verdad que yo disfruto mucho hacer estos videos y compartir con ustedes pues toda esta belleza de nuestra Santa Iglesia Católica. Te pido simplemente que si de verdad te gustan estos videos, sientes que te alimentan, te ayudan, te fortalecen, pues te pido de favor que me apoyes, que me ayudes dándole me gusta, compartiéndolo, dejando algún saludo, un comentario para que esta plataforma, bueno, nos siga promoviendo con muchas más personas, muchas más familias. Así que eso es todo por hoy, mis hermanos. Yo les amo en el amor de Cristo. Me despido como siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.